Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta charla que vamos a tener en esta noche sobre derechos de autor, todo lo que debe conocer un fotógrafo, sobre todo lo que tenemos a accionar en la calle, lo que se llama street photography. Agradecemos la participación de todos los que ya están presentes y todos los que van a seguir entrando. Los invito a que cualquier tipo de pregunta la vayan haciendo en el chat. Carlos Yunen nos va a ayudar a cómo moderar esta reunión y él va a poder tomar nota en lo que yo voy interactuando con Edwin para que luego de la exposición que nos va a presentar Edwin Espinal podamos tener una tanda de preguntas que vamos a ir haciendo directamente a través del chat. Agradecer la buena voluntad y la disposición del licenciado Edwin Espinal Hernández, quien es abogado y notario público en ejercicio, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Procedimiento Civil, posgrado en Derecho de Trabajo y la Seguridad Social y diplomado en Pedagogía Universitaria por la misma universidad. Curso de posgrado en Derechos de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires en Argentina y diplomado en Derechos de Autor y Derechos Conexos por la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia. Actualmente cursa el doctorado en Derecho de la Universidad Externando de Colombia y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Durante el periodo 2002-2004 ocupó el cargo de director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor, ONDA. En el área académica es profesor de Derecho de la Propiedad Intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha sido docente igualmente en maestrías y diplomados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, la Universidad Abierta para Adultos, la Universidad Iberoamericana UNIBE y la Gaceta Oficial. Ha participado como ponente en cursos, diplomados y seminarios sobre propiedad intelectual desde el año 2004 hasta la fecha. Es colaborador de la revista Gaceta Judicial, donde publica trabajos sobre propiedad intelectual. Es presidente de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual y miembro del Consejo Editorial del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual de la Fundación Global y Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. En el ámbito jurídico es autor de las obras Patrimonio Cultural y Legislación, editada por la Asociación Hipólito Herrera Villini, y Legislación de Propiedad Intelectual anotada, concordada y comentada, editada por la Editora Judicial. Ha sido partícipe como abogado en procesos en los que han sido dictadas sentencias pioneras en materia de derecho de autor en el país. Damos la bienvenida a Edwin Espinal Hernández. Gracias, Carlos. Gracias a todos por estar presentes en esta actividad virtual. Gracias al Centro de la Imagen por la invitación. Y el objetivo en esta noche es dar a conocer aspectos legales de la fotografía de calle desde el punto de vista del derecho de autor. Y para esto me voy a valer de una presentación que he preparado bastante breve, pero concisa al respecto. La fotografía de calle es difícil de definir porque puede abarcar cualquier tema, pero se considera de manera puntual fotografía de calle la que se realiza en espacios públicos. Y esta se distingue de otros géneros como la fotografía humanista, la urbana, la viajera, el fotoreportaje, el fotoperiodismo. Y como características fundamentales presenta la captura de lo insólito, de lo que rompe el continuum del derrame diario de la vida en la calle, la excepción pícara o trágica, el eco de los viandantes, el paisaje urbano, que se capta a través de ella episodios cotidianos que marcan el ritmo de la existencia diaria, que reflejan fragmentos insólitos de la sociedad, y su esencia está vinculada a la naturaleza imprevisible del ser humano, a su espontaneidad. Son varios conceptos que he extraído de un blog fotográfico de Oscar Colorado que se llama Fotografía de Calle, dossier especial. En este mismo dossier aparecen algunas concepciones sobre la fotografía de calle emitida por varios autores que me ha parecido interesante extraer en esta noche.
Alex Koch nos dice que la fotografía de calle es una instantánea de la vida urbana observada en su faceta cotidiana y que incluye todos sus aspectos: la ironía, la tragedia, la imprevisibilidad, la crueldad y hasta la belleza. Y Bruce Gilden, en una frase que me gusta bastante, en un concepto que me gusta bastante, él dice que si se puede oler la calle al mirar una foto, es fotografía callejera. Clive Scott señala que no existe una sola fotografía de calle, sino muchas: la humorística, la de ecos visuales, la de juxtaposiciones, la del momento excepcional. Y Tania Nagar, y pienso que va muy a tono con esta fotografía de Apeco, dice que la fotografía urbana consiste en capturar la realidad que nos rodea, momentos espontáneos. Entrando ya a lo que se refiere a el aspecto legal, podemos decir que el fotógrafo de calle goza de todos los derechos morales y patrimoniales que se reconocen en la ley 6500, en tanto el fotógrafo callejero es creador de una creación intelectual protegida por derecho de autor. O sea, estamos en el caso de una fotografía de calle ante una obra fotográfica, no una simple fotografía, sino una obra fotográfica. En este sentido, el artículo 54 de la ley establece que el autor de una obra fotográfica goza del derecho patrimonial exclusivo a las demás obras del ingenio, siempre que esa obra fotográfica tenga características de originalidad. Y la originalidad es justamente el elemento constitutivo fundamental de una creación intelectual que se pretenda ser protegida por derecho de autor. Si no hay originalidad, no podemos hablar de obra, no podemos hablar de una creación intelectual protegida por derecho de autor. ¿Dónde o cómo es original una fotografía? ¿Cómo una fotografía pasa a ser obra fotográfica? Dice Fernando Bondía, un autor español, que toda fotografía que implique un trabajo de planeamiento y concepción en el que intervenga el esfuerzo intelectual, la capacidad creativa, el talento y la personalidad del fotógrafo debe considerarse original. Su mirada personal en la concepción de la obra, así como su reflejo y traducción en la ejecución de la misma, su profesionalidad, su conciencia de que está creando algo que no es copia de lo que ya existe, que va más allá de la reproducción de la realidad fotografiada, deben ser suficientes para apreciar la originalidad. Una originalidad que deriva de un cuidadoso ritual proyectado a su vez en el objeto elegido y en el procedimiento finalmente empleado. ¿Dónde radica la originalidad de la fotografía de una persona? Que es el elemento clave de la fotografía de calle. Una decisión del año 2007 de la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual de Perú, el INDECOPI, dice que la originalidad de las fotografías de las personas se puede fundar ya sea en el encuadre o en la composición o en cualquier otro elemento importante de la imagen o de la propia toma fotográfica. En lo que se refiere a la imagen, esta decisión nos refiere que, como por ejemplo, podrían considerarse el juego de luz, la perspectiva, las combinaciones de tonalidades. Y por otro lado, también la originalidad podría radicar en la fase de su ejecución, en la medida en que puede radicar en el procedimiento de revelado de la película, en un fotomontaje o en un retoque. Las fotografías de calle son indudablemente originales, a partir de estos conceptos que traigo del blog que ya les mencioné. No se trata de una simple colección de capturas realizadas por mera suerte. La pericia del fotógrafo y la agudeza de su mirada son el contrapunto para aprovechar la casualidad. La fotografía de calle obliga a una ponderación cuidadosa del significado del instante. El fotógrafo se consagra con su afición cuando logra capturar un momento de singularidad perfecta. En buena medida, la fotografía de calle tiene como clave la anticipación. Y entiendo que estos conceptos los plasma bastante bien esta fotografía de Miguel Alfredo Rojas Hernández en Santiago. Ahora bien, el motivo, ya lo he expresado, de las fotografías de calle es la humanidad. Ese es su tema transversal. Y Brin Campbell dice al respecto que la ecuación es sencilla: calle igual a gente. Y es el comportamiento de la gente lo que me interesa. Acciones, reacciones e interacciones, emociones, lenguaje corporal,
excentricidades, humor y esos raros momentos de surrealismo visual que le hacen a uno el día. El hecho de que la fotografía de calle tenga como elemento clave la imagen de una persona pasa por la consideración del derecho a la propia imagen, un derecho que está consagrado en la Constitución, en su artículo 44 específicamente, donde este se reconoce y donde se establece que toda autoridad o todo particular, y aquí lo subrayo, que lo viole, está obligado a resarcirlo o a repararlo conforme a lo que establezca la ley. La fotografía de calle tiene su fundamento creativo en una excepción prevista en la Ley de Derecho de Autor que excluye la posibilidad de que una persona tenga que autorizar la reproducción de su imagen en una fotografía. El artículo 36 de la ley establece en este sentido que la publicación del retrato, refiriéndose a la imagen de la persona, es libre cuando se relacione con fines científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público. De manera tal que al tomar una fotografía de calle, en la que su elemento fundamental, como lo define su concepto, aparezca una persona, a esa persona no hay que pedirle autorización para tomarle previamente una fotografía. Ese momento glorioso, instantáneo, casual, que logra captar el fotógrafo, perdería esencia, perdería sentido, si previamente tendría que requerirse autorización de la persona para reproducir su imagen a través de una fotografía. De manera que en esta excepción de la ley tiene la fotografía de calle su pivote fundamental desde el punto de vista legal. Pero sin embargo, siendo la imagen de la persona su elemento clave, es al mismo tiempo su elemento más fatal. Si esa fotografía de calle pretendiese explotarse comercialmente. ¿Por qué? Porque en contrapeso, en balance de lo que prevé el artículo 36 de la ley, el artículo 52 señala que toda persona tiene derecho a impedir que su busto o retrato se exhiba o exponga en el comercio sin su consentimiento expreso. Y va aún mucho más lejos. La persona que haya dado su consentimiento, o sea, su consentimiento para su explotación comercial, podrá revocarlo quedando obligada a la reparación de daños y perjuicios. O sea, estaría obligado el fotógrafo que no obstante haber tomado conocimiento de que la persona se opone a la explotación comercial de su imagen, de todas formas la publica, la difunde. En ese caso, ese fotógrafo sería pasible de una demanda de responsabilidad civil para la indemnización de los daños y perjuicios que pueda causar producto de la reproducción no autorizada en el ámbito comercial de la imagen de esa persona. La fotografía no es únicamente el único medio a través del cual se podría reproducir la imagen de una persona. El artículo 30 del reglamento de la ley, el decreto 362-01, establece que las limitaciones al derecho de utilización del retrato o busto de una persona, a que se refiere el artículo 52, comprenden cualquier forma empleada para la fijación o reproducción de la imagen, incluidas las fotografías. O sea que incluso a través de una fijación audiovisual podría reproducirse la imagen de una persona. Pero dice este artículo en su parte final que en el caso de la fotografía, cuando se relacionen, y esto repitiendo el artículo 36, con fines científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hayan desarrollado en público. O sea que esa misma limitación o excepción del artículo 36 también es permitida para otras formas de fijación de la imagen de una persona, no solamente a través de una obra fotográfica. Y es que en una obra fotográfica donde aparezca la imagen de una persona confluyen dos derechos. El derecho del fotógrafo como autor de la fotografía y el derecho a la propia imagen de la persona fotografiada. Y hay a partir de esa confluencia de derechos dos corolarios elementales. El primero, aunque una persona ceda el derecho o autorice la reproducción de su imagen en una fotografía,
Para su explotación comercial es necesario recabar además el consentimiento del fotógrafo, quien podrá ceder o licenciar determinados derechos patrimoniales sobre la fotografía de la que es autor. Y lo mismo podríamos decir respecto del fotógrafo. Aun cuando el fotógrafo pueda ceder o licenciar determinados derechos sobre una fotografía de su autoría para una explotación comercial, si en esa fotografía aparece una persona, ese fotógrafo deberá tener o se requerirá en el momento, si no lo tiene, el consentimiento de la persona para su reproducción o su distribución. ¿Qué pasa si la fotografía es borrosa, si la imagen de la persona es borrosa y no se distingue? En caso de que esa fotografía se quiera explotar comercialmente, ¿no habría ningún inconveniente? Una sentencia del Tribunal Supremo de España nos ilustra en este sentido y nos dice que la violación al derecho a la propia imagen de la persona fotografiada, si no hubiese autorización, se configuraría aun cuando la persona no aparezca identificable y reconocible con total claridad en cuanto a sus rasgos y características. Y de esta manera, el hecho de que la imagen de la persona resulte un tanto borrosa no limita el que puede existir intromisión en su derecho a la propia imagen si la reproducción permitió identificar a la persona cuya imagen fue fotografiada. En esta fotografía de Conrado, la persona fotografiada no está de frente, está de perfil. Y prácticamente esa posición limitaba la identificación. Pero si esa persona hubiese podido identificar o un tercero hubiese podido identificar a través de otros rasgos que esa persona efectivamente correspondía a la demandante, por ejemplo, y esa fotografía se reprodujo de manera comercial, se explotó comercialmente sin su autorización, el fotógrafo sería encausado judicialmente. ¿Qué pasaría en el caso de que hubiese un gran número de personas en la fotografía? Una sentencia argentina nos dice que los rasgos y actitudes de gran número de personas en un lugar público se pueden reproducir sin necesidad de su consentimiento, porque se presume que existe una autorización tácita. Es imposible que, por ejemplo, en esta fotografía, Conrado hubiese tenido que requerir la autorización de todos los participantes en ese desfile para la explotación comercial de esa fotografía. Y dice esta decisión también que si la cámara registra un desfile y una persona de ese desfile ha sido fotografiada, no podría reclamar daños y perjuicios, pues solamente ha tenido un papel secundario en ese cuadro y si ha sido caricaturizada y ridiculizada, no podría tener nada de qué quejarse. De manera que hasta este punto, la fotografía de calle tiene la amplísima libertad de ser tomada por el hecho de desarrollarse la escena en público. Ahora bien, si se pretendiese la explotación comercial de esa imagen tomada en público, el fotógrafo debe tomar la previsión de recabar, previo a la captura de la imagen, el consentimiento de la persona para permitir a futuro esa posibilidad. Una obra arquitectónica o cualquier otra obra, una obra escultórica, por ejemplo, protegida por derecho de autor, no debería figurar en una fotografía de calle. ¿Por qué? Porque el artículo 39 de la ley, dentro de las excepciones y limitaciones que prevé, aunque en este caso en provecho del arquitecto o del escultor de la obra, nos dice que se puede reproducir para uso personal, y aquí lo subrayo, por medio de pinturas, dibujos, fotografías o fijaciones audiovisuales, las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas. En lo que se refiere a obras de arquitectura, esta disposición es solo aplicable a su aspecto exterior. El hecho de que la ley permita la reproducción fotográfica de una obra arquitectónica en su aspecto exterior o de cualquier otra obra colocada de manera permanente en un espacio público, plantea que el uso privado o el uso comercial no sea posible sin previa autorización del titular de los derechos o, en este caso, del arquitecto. Por supuesto, la imagen de una edificación colonial está en claro dominio público, no tiene inconvenientes. Sí tendría inconvenientes cualquier otra obra arquitectónica reciente
y cuyos derechos de autor se hallan todavía dentro del dominio privado. Fotografías de calle en Internet. Traigo a colación una sentencia dominicana de la Suprema Corte de Justicia que decidió un proceso entre el fotógrafo Víctor Siladi y el Hotel Alegro Resorts, donde hay dos planteamientos claves. Dice esta sentencia que en el entorno digital el derecho de autor sobre una obra no sufre ninguna disminución y la exclusividad en la decisión de su uso por parte de terceros recae en la persona del fotógrafo, debiendo entenderse que aun cuando no haya ninguna mención al respecto de que estén reservados los derechos al fotógrafo o que el fotógrafo haya implementado alguna medida tecnológica efectiva que limite el acceso a la fotografía o que impida su copia, todos los derechos están reservados en provecho del fotógrafo. El hecho de que una fotografía aparezca en Internet no quiere decir que sea de uso libre y que todo el mundo lo pueda copiar o lo pueda utilizar. Al mismo tiempo, otro corolario de interés que establece esta sentencia es el que son las normas vigentes, en este caso el derecho de puesta a disposición pública en la red de Internet, las que definen las condiciones de explotación de una obra y no el medio en que se lleve a cabo. El derecho de autor no queda vacío de contenido en Internet, sino que tiene plena vigencia. En redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, la colocación de una fotografía en una de estas redes constituye un acto de comunicación pública en términos de derecho de autor y específicamente un acto de puesta a disposición de la fotografía. Y en este sentido, dice María Dolores Martínez, una autora española, las redes sociales han establecido en sus condiciones de uso un mecanismo de concesión de licencias sobre los derechos de propiedad intelectual de los usuarios de las fotografías a favor de la específica red social de que se trata. O sea, cuando un fotógrafo sube a una de estas redes sociales que he mencionado una fotografía, está otorgando una licencia de uso no exclusiva en provecho de una cualquiera de ellas. Y escuchen bien, en provecho de la red social de que se trate. No se trata de una licencia exclusiva en provecho de todos los usuarios de la red o todas las personas que pertenezcan a esa página o que tengan acceso a esa cuenta de Instagram o de Twitter. En ese caso, cualquier tercero diferente a la red social que quiera utilizar esa fotografía tendría que recabar la autorización del fotógrafo. En cuanto al soporte físico de la fotografía, sabemos que estamos en medios digitales, en medio de fotografías digitales, pero tratándose de una fotografía análoga, o sea, una fotografía fijada en un soporte análogo, en un negativo, el artículo 56 de la ley establece que la enajenación del negativo en provecho de un tercero implica la cesión de el derecho de reproducción sobre esa fotografía. Se presume cedido el derecho de reproducción con la entrega del negativo a esa persona, a menos, y esto es importante, que las partes estipulen otra cosa. O sea, esa presunción de cesión de la ley podría eliminarse siempre y cuando el fotógrafo y ese tercero establezcan que se cede o no el derecho de reproducción o que se cede cualquier otro derecho patrimonial que corresponda al fotógrafo. Y algo que aclara bastante bien el artículo 32 del reglamento de aplicación de la ley es que esa presunción de cesión respecto al derecho de reproducción con la entrega del negativo no se extiende a las demás modalidades de explotación de la obra. O sea que si no hubiese nada escrito, solamente se entendería cedido el derecho de reproducción, pero no ningún otro derecho patrimonial, ni el derecho de distribución, ni el derecho de comunicación pública, ni el derecho de transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, el plazo de protección de una fotografía. ¿Durante qué tiempo puede un fotógrafo hacer uso y sus descendientes de una fotografía y obtener regalías por ello? El artículo 26 de la ley establece que el plazo de protección, la duración está fijada en 70 años a partir de la primera publicación. Si la fotografía no se publica dentro de los 50 años de su creación, o sea, se mantiene inédita, ella será protegida por ese plazo de 70 años
desde el momento de su creación. Y una vez han transcurrido esos 70 años, ya sea de la creación o de la publicación, la fotografía cae en lo que se denomina, en virtud del artículo 146, dominio público. O sea, es el espacio jurídico en el cual las obras ya han perdido protección autoral y toda persona podría hacer uso de ella. Pero ese uso estaría sujeto al respeto de los derechos morales, que son imprescriptibles, que son irrenunciables, que son permanentes en el tiempo. Y esto quiere decir que todo tercero que utilice una fotografía en dominio público tiene que indicar a quién pertenece la fotografía y no podría, por ejemplo, colorearla o dañar de alguna manera su integridad de manera tal que la fotografía pierda mérito artístico o se afecte la honra o la reputación del fotógrafo que haya sido su autor. Hasta aquí, gracias por su atención y quedo abierto a sus preguntas en cuanto a estos aspectos legales de la fotografía de calle desde el punto de vista de derecho de autor. Carlos. Sí, muchísimas gracias, Edwin. Yo me he quedado con varias dudas que te las voy a tener ahora. ¿Cómo nosotros sabemos, en el caso de vamos a la calle y vamos a hacer fotografía, ya sabemos que los monumentos coloniales ya perimieron los derechos que pudieran tener, pero cómo yo sé que un edificio en la capital de Santo Domingo, en Santiago, en Puerto Plata, tiene registrados los derechos de esa obra arquitectónica a la cual yo no puedo fotografiar sin pagar el royalty adecuado? O sea, yo sé que en Nueva York, por ejemplo, hay edificios clásicos que si se va a filmar película o se va a incluir esos edificios, hay que pagar el royalty por el derecho de uso. O sea, ¿cómo yo puedo saber en el caso nuestro localmente? Sí, interesante la pregunta. En Estados Unidos, por ejemplo, el Empire State está registrado como marca. En República Dominicana también un edificio, una obra arquitectónica se podría registrar como marca. Pasa, por ejemplo, igual en España, el Museo Guggenheim en Bilbao, el Auditorio de Tenerife también está registrado como marca y cualquier utilización necesitaría la autorización del titular del derecho. En el caso de República Dominicana no conozco de edificios que estén registrados como marca, pero como decía, sería preferible acaso evitar la inclusión de una obra arquitectónica en una fotografía de calle. He visto en algunas páginas de Facebook algunos fotógrafos de Santo Domingo que han tomado fotografías de Santo Domingo en cuarentena, como las han titulado, de Agora Mall, por ejemplo. Y es una obra reciente, una obra arquitectónica reciente cuyos derechos de autor están vigentes. El derecho de autor surge a partir de la creación de la obra, de manera que el registro no es obligatorio, por lo cual no podríamos tener la posibilidad de poder acceder a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, a la ONDA, para saber cuáles edificios están registrados por derecho de autor. Entonces, de ahí lo que señalaba de la previsión de optar por no hacer aparecer una obra arquitectónica dentro de una fotografía de calle para evitar inconvenientes, porque, como decía, la explotación comercial de esa fotografía podría traer inconvenientes. Y a propósito de lo que señalaba sobre el registro, es interesante que los fotógrafos, al tiempo de tomar sus fotografías e incluir una marca de agua o cualquier otro elemento identificatorio, las registren. ¿Por qué? Porque el registro establece una presunción de autoría respecto de la fotografía. O sea, esto quiere decir que hasta prueba en contrario, ese fotógrafo es autor de la fotografía. Y eventualmente, ante cualquier litigio en el cual el fotógrafo tenga que ser demandante, sencillamente tendría que aportar el certificado de registro de la fotografía y la fotografía, de manera tal que él, hasta prueba en contrario, sería tenido como el autor de la fotografía. La parte demandada tendría que aportar la prueba en contrario, destruir esa presunción de autoría que otorga el registro y que además otorga el hecho de que la fotografía esté firmada, que es otro elemento de interés que prevé la ley. O sea, hay una presunción de autoría no solamente a partir del registro, sino también a partir de la firma que aparezca en la fotografía por parte del fotógrafo.
Y la metadata que se conserva con la imagen cuando el fotógrafo la capta, ¿no sirve como prueba? Sí, claro, en ese caso estaríamos hablando de una información que puede servir para la gestión de los derechos. En el caso de que la fotografía esté en un banco fotográfico y se viole una medida de acceso, una medida tecnológica efectiva que haya integrado el fotógrafo, esa metadata puede servir para establecer la condición de autor, por supuesto. Edwin, y toda esta jurisprudencia que tú nos has presentado de países hermanos, ¿pudieran ser aplicables a a las leyes dominicanas? Sí, prácticamente mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar, porque la mayoría de leyes de derecho de autor están plasmadas en cuanto a su estructura y a su contenido a partir del Convenio de Berna. El Convenio de Berna es un convenio adoptado en el siglo XIX que rige a nivel mundial y prácticamente todas las leyes de derecho de autor tienen los mismos contenidos. Antes de que se me olvide, perdón, que quería hacer un señalamiento interesante a propósito de fotografías de edificios. El caso de la Torre Eiffel en París. Fotografías nocturnas de la Torre Eiffel necesitan pagar regalías a la sociedad que gestione las mismas, porque se entiende que la Torre Eiffel de noche, en cuanto a su iluminación, es una obra artística. O sea, la obra arquitectónica de la torre en hierro es una cosa, pero la obra arquitectónica iluminada, el juego de luces de la torre, es de manera independiente una obra artística y por eso esas fotografías nocturnas deben pagar derecho de autor en París. Y en el caso, ya que tú hablas de Berna, yo te traigo al caso de República Dominicana que tuvimos que, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tuvimos que reformular nuestras leyes de derechos de autor. ¿Es cierto? Sí, justamente el artículo 39 al que hacía referencia a cuando mencionaba la reproducción de obras arquitectónicas y obras colocadas de manera permanente en un espacio público, el DERECAFTA modificó ese artículo y cuando la ley decía que se podría reproducir libremente la obra colocada en un espacio público o una obra arquitectónica en su fachada, la ley que modifica la ley de derecho de autor en virtud del DERECAFTA le agregó que esa reproducción era únicamente permitida para uso personal. Todo uso comercial, entonces, necesita la autorización del autor de esa obra en ese espacio público o del arquitecto. O sea, ahí te va a crear la ley un balance. Bueno, si hay artículos que se refieren a un provecho respecto al fotógrafo, también incluimos un artículo que en este caso aprovechará a los escultores o a los arquitectos. Si se desea incluir una fotografía de Agora Mall, por ejemplo, en una fotografía o en cualquier otra explotación comercial, se necesitarán los derechos del autor de la obra arquitectónica o de quien tenga los derechos sobre la obra arquitectónica. O imaginemos, por ejemplo, las esculturas del Boulevard de la 27. En ese caso también se necesitaría, si se quiere hacer un uso comercial de la imagen de esas esculturas, la autorización de sus escultores. O de sus descendientes. O de los descendientes en su caso, si ya han fallecido. En República Dominicana no son abundantes los procesos judiciales en materia de obra fotográfica. Podría mencionarte casos en los cuales han participado Domingo Batista, Julio González, Víctor Siladi, un caso de una obra fotográfica digital. Recuerdo una fotógrafa de Puerto Plata. Podrían ser quizás los casos icónicos, pero son muy contados. Pero si bien son casos contados, son interesantes porque han sentado jurisprudencia. El caso de Víctor Siladi llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Y digo que es importante porque los titulares de derechos, los autores, los fotógrafos, son los que deben luchar por sus derechos. O sea, no hay ningún tercero que pueda hacerlo. La Oficina de Derecho de Autor no lo va a hacer, ninguna instancia del Estado lo va a hacer. El Ministerio de Cultura tampoco. Es el propio fotógrafo el que debe impulsar el reconocimiento de sus derechos. Y en estos casos, esos fotógrafos lo han hecho, lo que es de mucha valía. Tengo una pregunta de José Ariel que dice, creo que es importante precisar a qué se refieren con explotación comercial. Si tomo una foto y luego la vendo o la subasto, ¿es explotación comercial?
El uso comercial, de acuerdo a cómo lo define la doctrina y como lo define, por ejemplo, la ley de propiedad industrial, debe entenderse en un sentido amplio. Uso publicitario, por ejemplo, identificación de productos, identificación de servicios, se entienden como uso comercial. Y de ahí la previsión que señalaba al inicio de que es importante, en caso de que se pretenda o que la fotografía potencialmente pueda tener un uso comercial, obtener el descargo de la persona que aparezca en ella fotografiada. Y antes que se me vaya la idea, con el Tratado de Libre Comercio, nosotros, por ejemplo, si una persona fallece, ¿cuántos años, un artista, en cualquier manifestación, cuántos años se permanecen esos derechos de autor? ¿50 o 70? Excluyendo el caso de la fotografía, porque decía que se toma en cuenta a partir de la publicación o de la creación, en otros casos es de 70 años a partir de la creación. Originalmente, en el caso dominicano, eran 50, pero el DERECAFTA elevó ese plazo en provecho de los creadores a 70 años. El plazo de 50 años es un plazo mínimo que establece el convenio de Berna. O sea, de ahí hacia arriba, todos los países pueden establecer el número de años que entiendan. En el caso dominicano, en el caso dominicano y muchos países, el plazo es 70. En el caso de Colombia, la protección es 90. En el caso de Estados Unidos es 95. O sea, casi prácticamente un siglo, 100 años. Y en Estados Unidos esto ha sido promovido por Disney, fundamentalmente porque pretende una protección lo más extendida en el tiempo respecto de todos sus caracteres. Imaginemos que llegue, supongamos que estemos cercanos a los 95 años en Estados Unidos. Es de seguro que veremos cómo la industria cinematográfica y la industria del entretenimiento va a pujar por una extensión de ese plazo. ¿Por qué? Porque si todos esos caracteres caen en dominio público, Disney tendría que cerrar. Porque Mickey Mouse, La Bella Durmiente, todos los caracteres de Disney podrían ser reproducidos sin necesidad de autorización ya de sus titulares, porque habrían caído en dominio público. Y en el caso, lo que estabas comentando de que si la obra no se dio a la luz pública, todos los fotógrafos hacemos infinidad de imágenes, bien sea digitales, análogas, las guardamos, no las exhibimos. ¿Qué pasa si nunca dimos a la luz pública eso? Esos archivos luego caen en manos de otra persona que no es la familia. ¿Cómo funcionaría esa extinción de derechos? Bueno, ya lo decía, el artículo 26 de la ley lo señala. Si no se han publicado dentro de los 50 años, entonces el plazo de los 70 comienza a correr a partir de la creación. De la creación, no de la muerte del fotógrafo. No de la muerte del fotógrafo. O sea, en el caso de la fotografía se tiene esa particularidad. El plazo de protección no se comienza a contar a partir de la vida del fotógrafo, sino a partir de la publicación o de la creación de la fotografía. Okay. De manera que eso va a permitir que los herederos puedan tener un mayor lapso de beneficio a futuro para la cobranza de regalías en caso de que su causante fallezca muy joven, tempranamente. Y ahí va a depender la buena voluntad de la familia para datar la imagen también, de la familia del fallecido. Sí, claro, claro. Eso también tendría un detalle adicional a dilucidar. Hilda Pellerano nos pregunta, si se desea hacer un libro de fotos de calle para uso comercial, ¿se deben tener autorización de todas las personas dentro de las fotografías donde son pocas personas en cada foto? O sea, si Hilda va a hacer ese libro, ¿va a tener que conseguir todas las autorizaciones para ese libro comercial? Sí, o sea, fíjate que señalaba la jurisprudencia española de que aún en el caso de que la imagen de la persona sea borrosa y pueda ser identificable y no hay autorización, se comprometería la responsabilidad civil y penal del fotógrafo. Y sí, sería conveniente tener esa autorización. Bueno, en el caso de la explotación comercial es mandatorio tener la autorización porque el fotógrafo en este caso se lucraría no solamente a partir de su trabajo artístico, sino a partir de la imagen de una persona. O sea, sin esas personas la fotografía, el libro carecería de soporte, carecería de sentido. Y entonces si yo me voy al carnaval y tomo imágenes que salen 40 personas, y luego yo decido publicarla en mi libro de carnaval que voy a comercializar o lo voy a vender los derechos para que un banco o una institución financiera o de seguro
lo regale o lo pueda vender? ¿Qué pasa? Ahí tenemos la jurisprudencia argentina que ya citaba. En el caso de un desfile, si es una multitud de personas, es imposible obtener el consentimiento de cada uno. Pero si se tratase, por ejemplo, de fotografías en primer plano, donde la imagen de la persona, las facciones de su cara puedan ser perfectamente identificables, sí debería tenerse el descargo de esa persona. Y es un descargo simple, o sea, no es un contrato entre dos partes, es un descargo simple que puede caber en una hoja. ¿Y qué debería contener ese descargo? La cédula, el nombre de la persona, sus generales y más nada. El nombre de la persona, la cédula, las generales que aparezcan en la cédula y descargo en el cual se exprese que la persona da su consentimiento para que el fotógrafo fulano de tal pueda utilizar su imagen, si es un libro específico que se señale, si es una obra futura que se exprese, o que se indiquen todos los usos permitidos para que el fotógrafo tenga libertad ya de utilizar esa imagen a futuro. Y ahorita tú mencionaste que si la familia revoca, ¿qué pasa cuando esa persona te dio el consentimiento, firmó y luego revoca porque vio que tú hiciste 2000 ejemplares de una tirada amplia, volviste a hacer una edición? ¿Qué pasa? Bueno, en todo caso, o sea, eso dependerá, por supuesto, de la extensión que tenga ese descargo. Y por supuesto, el fotógrafo tiene que cuidarse para que la liberación del derecho en su provecho sea lo más amplia posible. O sea, el fotógrafo sería tonto si dijera que usted me va a permitir la autorización de su imagen para una tirada de 1000 ejemplares y después que el fotógrafo haga 2000. O sea, el fotógrafo tendría que lograr en su propio provecho un descargo de uso de imagen lo más amplio posible para que él pueda hacer uso de la fotografía en cualquier medio, a través de cualquier tipo de soporte, por todo el tiempo de protección del derecho y bajo las formas de explotación más amplias posibles. Pero si yo no tengo ningún proyecto en carpeta y yo sencillamente salgo a la calle a hacer fotos, voy a tener que andar un cuaderno para que me firmen un descargo para un futuro proyecto que quizá no sabremos se va a cristalizar. Bueno, yo pienso que el fotógrafo a partir de esta charla o a partir de las consideraciones legales que ya existen en el país y considerando el hecho de que la ley se reputa conocida y nadie puede alegar desconocimiento, el fotógrafo debería andar con su cuadernito. Ok. Mandar imprimir Un formulario. un formulario de descargo y tenerlo a mano. Y si, Aún, por ejemplo, cuando la persona salga maquillada en un carnaval. Y en ese y, caso, la persona se ve identificable. Si tiene una careta, bueno, y si hay ya la cosa es una diferente. remuneración económica, te doy 100 pesos para que te dejes una foto en el carnaval. ¿Se puede constar en ese documento eso? Sí, podría hacerse contar también y que la persona recibió ese dinero. Ok. Dagoberto Locuar pregunta, por ejemplo, a veces cuando hay huelgas o levantamientos sociales, suelen pasar frente a obras arquitectónicas recientes, plazas comerciales o empresas privadas de servicios. ¿Qué hacer? ¿Solo fotografiar a la multitud o a la plaza o a las personas? Yo preferiría fotografiar la plaza y las personas. Suponte que aparezca en la fotografía la sucursal de un banco detrás y bueno, digamos que para la imagen de marca del banco no sea conveniente el que aparezca su imagen ahí, bueno, ya eso traería inconvenientes futuros. O sea, es una potencial confrontación que se podría tener y acaso sería preferible evitarla en todo momento. Ok, Tamara Valdés nos pregunta, para uso de exposiciones y presentaciones a nivel cultural, no comercial, ¿también tiene proceso legal? No, como decía, si es un acontecimiento desarrollado en público y es una fotografía que tiene un fin cultural, pedagógico, como decía el artículo 36 de la ley, no hay inconveniente. La publicación del retrato en esos casos es libre. La frontera del inconveniente está en la explotación comercial. Mientras no haya uso comercial, la fotografía de calle tiene toda la expansión del virtuosismo, de la virtualidad artística del fotógrafo
en un 100%. Y por ejemplo, Edwin, yo hago retrato o hago paisajes y le vendo a una institución comercial X 2 obras para su colección. Esa institución luego quiere hacer un libro. ¿Me tiene que pedir permiso para reproducir la obra o cuando yo le vendí la obra, se le cedí los derechos de explotación? ¿Cuál es la diferencia para que sepamos que el derecho de autor, derecho de explotación, derecho de reproducción, para que aprendamos de manera didáctica y clara eso? Sí, la transmisión, la cesión del derecho de autor, la salida del patrimonio del fotógrafo de sus derechos tiene que ser expresa, tiene que ser manifiesta. Podría ser un contrato verbal, pero siempre es conveniente hacerlo por escrito. El hecho de que el fotógrafo entregue la fotografía en un soporte digital no implica que está cediendo sus derechos. Tiene que el fotógrafo establecer que efectivamente está cediendo tal o cual derecho. No puede entenderse tampoco una cesión plena de los derechos. Tiene que especificarse qué derecho cede el fotógrafo. El derecho de reproducción para permitir copias de la fotografía o además el derecho de distribución para que esas copias manifiestas, impresas en un libro se puedan vender o regalar. O el derecho de comunicación pública para hacer accesible esa fotografía a través de internet. O sea, tiene que especificarse el derecho. O el derecho de transformación. Esa fotografía que es en blanco y negro, esa persona a futuro la va a poder colorear o la va a poder reproducir de manera parcial o de manera total. O la va a poder fotografiar la va a poder reproducir con alguna técnica que implique una deformación de sus colores originales. En fin, todos esos aspectos relativos a la cesión del derecho tienen que quedar plasmados en el contrato que ese fotógrafo firme con esa tercera persona. Y algo también importante que habría que distinguir es la cesión o la licencia de los derechos. En la cesión de derechos, el fotógrafo se desprende de esos derechos en provecho de un tercero, ya sea por todo el tiempo que reste o por un tiempo limitado. En el caso de la licencia del derecho, el fotógrafo sencillamente estaría autorizando al tercero al uso de la fotografía a través de una forma X. En el caso, por ejemplo, de Víctor Siladi, él fue contratado para una fotografía que iba a figurar en el brochure del Hotel Alegro Resort. ¿Qué hizo el hotel? El hotel utilizó la fotografía que era únicamente para su brochure en su página web. O sea, el medio de explotación de la fotografía cambió y no estaba previsto contractualmente que la fotografía se utilizara en una página web, solamente a través de un soporte físico, un soporte análogo. En este caso, el hotel, por su imprevisión, violó el derecho de autor de este fotógrafo y sobre esa base el fotógrafo demandó. ¿Y cómo cuando un fotógrafo no tiene experiencia y le dicen, mira, firma aquí, te voy a dar 4,000 pesos porque me mande 5 imágenes? O sea, a veces nos vemos desprotegidos porque no tenemos un conocimiento frente a aquí te pillo, aquí te mato, mira, fírmame aquí. ¿Qué tú recomiendas en ese caso? Lo conveniente sería que el fotógrafo obtenga asesoría legal, porque así como pasa, por ejemplo, con los autores de canciones, que ceden todos sus derechos y después esa canción adquiere renombre, la graba un artista determinado, ese artista vende miles de discos, las casas disqueras ganan muchísimo dinero y el autor se queda sin nada, no recibe ninguna remuneración. Lo lógico sería, lo importante sería, lo clave sería que el fotógrafo requiera asesoría legal para no quedar desprotegido y cederle los derechos sin que lo sepa prácticamente a un tercero, pensando que hay una buena fe entre las partes. Y si alguien te va a adquirir una obra, vamos a suponer una pintura, cuando te adquiere esa pintura y tú eres un coleccionista y te dice, mira, yo quiero comprarte la pintura, pero yo quiero que tú me cedas, que yo pueda hacer un catálogo razonado o un catálogo personal, ¿cómo funciona eso? Eso ya entra dentro de la autonomía de la voluntad de las partes. O sea, las partes son libres para decidir si habrá o no una transferencia de derechos. O sea, el fotógrafo en ese momento será libre de decidir si se ceden o no
los derechos. No, yo te vendo la reproducción de la fotografía, pero yo no te cedo mis derechos. Yo conservo mis derechos como fotógrafo. Si tú quisieras hacer un catálogo en el futuro con mi fotografía, bueno, tendrías que pedirme autorización. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa tres fotografías de Domingo Batista. Pero Domingo sencillamente me vendió reproducciones de esas fotos. No me cedió el derecho de autor sobre esas fotos. Si yo quisiera hacer uso comercial de esa fotografía, tendría que pedirle permiso. Y si fuera a hacer un libro para regalar a tus clientes, también tienen que pedir la autorización. Por igual, por igual. Porque ahí está el derecho patrimonial del fotógrafo incluido. Ok. Y para la explotación tendría que ser una cláusula específica que permitiese que luego esa imagen se pudiera reproducir libremente. Eso es lo que se llama derecho de reproducción. De reproducción. Y eventualmente podrían estar incluidos cualquiera otros derechos. El derecho de distribución, o sea, la posibilidad de que se hagan reproducciones, o sea, de que esas reproducciones sean vendidas o alquiladas o regaladas y que se puedan comunicar públicamente, que se puedan disponer al público a través de cualquier medio, especialmente a través de Internet, que sería lo que se denomina la puesta a disposición. Nos pregunta Ilexis Martínez, ¿esto aplica aunque tome la foto con un móvil, con un celular? Sí, claro, o sea, el medio utilizado para captar la imagen no interesa porque lo que está protegido es la fotografía. Eso me trae a recuerdo la famosa fotografía del mono en Indonesia. No sé si conocen el caso. Un mono en Indonesia, en un descuido del fotógrafo en un parque nacional, tomó la fotografía y comenzó a hacerse selfies. Y uno de los selfies, ustedes lo podrán en internet, es uno de los más famosos. El fotógrafo pretendía tener un derecho de autor sobre la fotografía que se tomó el mono porque él era el dueño de la cámara. Y cuando el caso fue a los tribunales, el tribunal dijo no, independientemente de que usted sea dueño de la cámara, el objeto de protección es la fotografía, pero en este caso, al ser tomada no por una persona física, que es sobre quien recae el derecho de autor, sino por un animal, esa fotografía está en dominio público. Y en el caso de todos estos fotógrafos que hemos visto que han aparecido sus imágenes en muebles viejos que han sido vendidos, subastados, como el caso de Vivian Maier, que no tuvo descendencia o aparentemente no la han encontrado, esas imágenes hoy día se están haciendo libros, se están haciendo explotación. ¿Qué pasa si aparece un descendiente y reclama derechos? Bueno, si la fotografía ya está en dominio privado, en dominio público, No, no tiene evidentemente 70, no tiene 70 años. no tiene 70 años. Bueno, en todo caso hay que distinguir dos cosas. Una es el plazo de protección que tiene la obra y otra cosa es el plazo en el cual se pueda demandar. O sea, si bien la fotografía está protegida por 70 años, la persona no tiene 70 años para demandar. O sea, a partir del uso que se haga, ese plazo para el ejercicio de la acción, ya sea civil o penal, está regido por el derecho común. En el caso de la materia civil, son de 1 a 2 años. Y en el caso de la materia penal, el plazo máximo en materia de derecho de autor es de 3 años. O sea que si se produce el hecho infractor y la persona no acciona penal o civilmente dentro del plazo que prevén las leyes de procedimiento, bueno, esa acción sería declarada inadmisible. O sea que tenemos que tener pendiente que, por ejemplo, si alguien coge una imagen mía y la publica en un libro, si yo no reclamo y acciono en el tiempo prudente, pierdo los derechos. Por supuesto, por supuesto. No es que yo tengo 70 años para demandar, no. O sea, procesalmente, ese plazo está sujeto a lo que diga la ley de procedimiento. En el caso dominicano es de como máximo 3 años, sumando la materia civil o la materia penal. O sea que es importante tener pendiente eso, que los derechos de nosotros sobre cualquier tipo de imágenes perimen a los 3 años si nosotros no hicimos una objeción al uso de esa imagen. Exactamente. O sea, si no se demanda, si no se acciona en justicia dentro del plazo procesal, evidentemente que el derecho sobre la acción ya estará caduco, perime. Pero por supuesto, no el derecho sobre la fotografía. Es otra cosa diferente. Ok. Nos preguntan si, Herminio Alberti nos pregunta si en México hay algún edificio protegido
que no permita la publicación de una fotografía? Que yo sepa, no. No tengo conocimiento acerca de edificios en México. Y en el caso, Edwin, del fotógrafo norteamericano Philip Lorca di Corsia, que en el año 99 se fue a Times Square en plena luz del día, puso flashes y se llevó su control y comenzó a hacerle fotos a la gente que pasaba. Produjo al año siguiente una exposición maravillosa donde 14 imágenes de Times Square fueron incluidas. Tuvo la mala aventura de que un judío ortodoxo refugiado encontró su foto en la exposición y lo demandó por la friolera cifra de 1.5 millones de dólares como daño punitivo, y lo demandó por $500,000 por el uso inapropiado de la imagen y quiso parar la exposición. Tuvo la mala suerte de que ni un solo centavo ganó en la justicia. Cuéntanos de ese caso. Es un caso interesante, pero en ese caso no aplicaba la posibilidad de accionar en contra del fotógrafo, porque en este caso la toma de la imagen se desarrolló en un ámbito público, de manera que la reproducción del retrato era libre. ¿Cuál sería el alegato? Que yo entiendo que tampoco podría prosperar, sería el derecho a la intimidad. Pero en este caso tendríamos una confrontación de derechos y se impone esa excepción al derecho sobre la propia imagen de la persona, porque en todo caso la ley establece que la reproducción del retrato es libre. Pero A propósito de lo que tú señalas, perdón, de los daños y perjuicios, de la indemnización que se puede reclamar, en el caso dominicano los tribunales son muy parcos, digamos, que fijando montos indemnizatorios, aunque ha habido casos que han llegado hasta más de 2 millones de pesos. Pero la ley tiene una previsión interesante y establece que en caso de que el tribunal no pueda establecer a partir de los elementos de juicio que tengan en el expediente el monto indemnizatorio correcto, podría, acogiendo el pedimento que le haga el fotógrafo demandante, de fijar un monto indemnizatorio que puede oscilar entre 20,000 y 2 millones de pesos por cada obra cuyos derechos hayan sido violados. Esto quiere decir que en el caso, por ejemplo, de un libro de fotografías que conste de 20 fotografías que hayan sido reproducidas sin autorización, bueno, en ese caso podría eventualmente corresponderle una indemnización al fotógrafo de 2 millones de pesos por cada fotografía, porque así lo prevé la ley. Ojalá ver algún caso en el futuro que Pero lo pueda concretar. lo que me preocupa en ese caso fue que el fotógrafo Lorca di Corsia comercializó la foto de todas esas personas que estaban en Times Square y que las captó a una distancia Subrepticiamente. ¿eh? Subrepticiamente. Subrepticiamente, y las vendió y las puso en un libro y la ley lo descargó. O sea, él se negó a transarse con el señor judío y la exposición siguió, vendió su foto, no hizo ningún acuerdo transaccional, no le dio un chele y el señor tuvo que pagar las costas legales del proceso. Habría que establecer las particularidades del common law norteamericano, pero en el caso dominicano, ese caso hubiese sido favorable a favor de la parte demandante, porque independientemente de que la fotografía se tomara en un espacio público, por lo cual había libertad para hacerlo, la comercialización prácticamente hacía caer lo anterior. Y como decía, para la comercialización de la imagen de una persona se necesita su autorización. El uso comercial de la imagen de una persona necesita su autorización. Cabría recordar, por ejemplo, en República Dominicana, aunque no se trata de una fotografía, pero ya referí que no solamente la fotografía es la que sirve para reproducir la imagen de una persona, el caso de Soy la Luna. En el año 2009, su imagen fue captada en una actividad pública de Cervecería Nacional Dominicana, que utilizó su imagen en un infomercial de televisión relativo a una promoción de su cerveza Presidente. En este caso, Soy la Luna demandó a Cervecería, ganó en primer grado, siendo condenada a Cervecería a 1 millón de pesos, siendo ratificada la sentencia en la Corte de Apelación de Santo Domingo.
y aumentar la indemnización a 1.400.000 pesos. La Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación de cervecería y tuvieron que hacer efectiva la indemnización por 1.400.000 pesos en su provecho. Bueno, pero ese es el caso de una figura pública. Si nosotros salimos un infocomercial, pudiéramos recurrir a los mismos derechos, sin ser Sí, figura claro, pública. sin ser figura pública. En este caso, el carácter de figura pública podría agregarle un elemento agravante, pero en este caso, el hecho de que sea un Juan de los Palotes, por así decirlo, no limita el hecho de que la persona pueda recibir una indemnización condigna. Nos pregunta María José García, quien es colega mía artística y colega tuya de derecho, si la imagen no se ha publicado y a los 49 años se publica, ¿empieza ahí a correr los años, los 70 años que tú dices? Porque la ley establece a partir de los 50, artículo 26. O sea que si la publicaron en el 49, hay que esperar luego los 70 años posteriores. Ya comenzarían los 70 posteriores a correr. Y la segunda pregunta de María José García es, ¿qué responsabilidad tiene el fotógrafo que ha regalado una imagen y esa persona a quien le ha regalado la foto la usa comercialmente? Uf. Imprevisión del fotógrafo, porque indudablemente la persona que se siente afectada va a demandar no solamente a quien hizo uso de la imagen, sino también al fotógrafo. En todo caso, el fotógrafo deberá buscar cualquier elemento que lo exima de su responsabilidad. Pero sería sumamente difícil si él no tomó la previsión de establecer que hacía o no una cesión de sus derechos y se permitía consecuentemente la explotación comercial de esa imagen. Pero en ese caso, el fotógrafo la regaló en buena voluntad a un amigo y luego esa persona la utiliza con un fin comercial o tú de repente abres el periódico y ves tu foto o en la portada de una revista. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay un tremendo inconveniente porque en materia de derecho de autor la responsabilidad es objetiva. Y en la ley, en su artículo 177, establece que la violación se va a concretar independientemente de que la persona tuviese o no conocimiento de la violación. O sea, ese artículo se refiere no solamente a los derechos de autor, sino también a los derechos de imagen, que también están consagrados en la ley, como ya referí. Otra pregunta es, ¿cuál es el registro aconsejable en República Dominicana o el internacional para nuestras imágenes? No hay un registro internacional porque la protección, como decía, el derecho de autor es automática. El fotógrafo tiene derechos desde que crea la fotografía. Cuando se registra la fotografía, sencillamente se está declarando que se tiene un derecho. El derecho es declarativo de derechos, no es constitutivo de derechos. Pero en todo caso, sería muy conveniente, reitero, hacer el registro localmente, porque eventualmente ese registro podría hacerse valer mediante la debida apostilla de ese documento en cualquier otro territorio. Aunque, perdón, por supuesto, Sí. la protección en el caso de un país extranjero se va a reclamar al amparo de la legislación de ese país. Pero, reitero, no habría inconvenientes porque como la protección es automática y prácticamente todos los países del mundo son signantes del convenio de Berna y este establece la protección automática, la protección del fotógrafo en cuanto al reclamo de su paternidad como autor no tendría mayores inconvenientes. Mildred Canehuate, por favor, sé que estás levantando la mano, escribe tu pregunta en el chat que me la van a pasar para yo poder transmitírsela a Edwin. Me preguntan, ¿están capacitados los jueces para saber si una imagen es mera fotografía o no? Interesante pregunta. El juicio de originalidad de una fotografía es una cuestión de hecho que está abandonada a la libre apreciación de los jueces. Por supuesto, ya señalaba la jurisprudencia, las sentencias que establecen cuándo puede considerarse una fotografía original. Pero por demás, la originalidad se presume y quien niegue la originalidad tendría que probarlo. En todo caso, el juez, si se presentara ese alegato,
podría requerir, o las partes, no el juez, las partes podrían requerir que se realice un examen pericial, que se escoja una terna de 3 fotógrafos, por ejemplo, que establezcan si se trata de una fotografía o de una obra fotográfica, en la cual reside la originalidad. Mildred, me gustaría que nos pasara la pregunta por escrito. Hay muchas preguntas interesantes, estoy tratando de compartirlas todas. Hay personas también en sala de espera, bueno que también le den paso. Sí, hay 7 personas. Carlos Yunen, que nos está ayudando con los registros de todas las personas. A ver, aquí me insistieron en que te preguntara lo de Philip Lorca de Corsia nuevamente, que ganó la sentencia. Dice Pedro Vargas, Lasis, el consentimiento necesario para una exposición sin fines de lucro. No, porque evidentemente no hay un uso comercial de la imagen. Si no hay lucro, no necesitaría autorización. Ok. Y en el caso de una exposición que sea para donarla a una institución benéfica, vamos a suponer, a mí me invita el Instituto de Ayuda al Cáncer o la Fundación para Ayuda a la Rehabilitación, y yo le dono 15 imágenes. ¿Qué pasa con el destino de esas imágenes, de todas las personas que adquirieron eso luego, que se creen con el derecho de esas imágenes? No, reitero, las personas no pueden creerse con el derecho sobre las imágenes. Tendrán el derecho de propiedad sobre la reproducción de esa fotografía, pero no tendrán el derecho de autor sobre la obra fotográfica, que es una cuestión diferente. O Y sea que no podría, ese derecho de autor está reservado al fotógrafo. El hecho de que se compre la foto no quiere decir que se están cediendo automáticamente los derechos de autor sobre ella. O sea que sería conveniente en un caso así que yo voy a donar todo mi trabajo, hacer algún tipo de documento con esa institución que van a ir esos fondos. Por supuesto, por supuesto. Todo creador tiene que resguardar sus derechos. Y el conocimiento de los aspectos legales que giran en torno a su creación intelectual tienen que ser considerados. Nos pregunta Olivares, regulación al fotografiar niños, por ejemplo, jugando en un parque o área deportiva. Acontecimiento desarrollado en público, el uso de la imagen es libre. Si hubiese necesidad de explotación comercial de esa imagen, en ese caso se requeriría la autorización de los padres, porque los menores son incapaces ante la ley, a menos que hayan sido emancipados. Nos pregunta Mayra Johnson, ¿qué pasa? Y a la cual saludamos, quien es la directora, presidenta de la Fundación Imagen 83. ¿Qué pasa cuando los medios publican una fotografía y no pagan o solicitan permiso de uso? Por ejemplo, la foto del personaje en la silla eléctrica de Fuentesberg. Interesante. La ley de derecho de autor establece la posibilidad de reproducir una imagen con carácter informativo. Con carácter informativo. Ahí está la diferencia. O sea, los medios de comunicación tienen esa posibilidad al amparo de la ley de derecho de autor. Ese es un límite al ejercicio del derecho de autor. Nos pregunta Ricardo Hernández, ganador de la Bienal Nacional de Artes Visuales, en el caso de que sea una foto con fines artísticos, reproducción para exposiciones o concursos, su publicación de las fotografías en un libro, ¿cómo se manejan los derechos de autor de estas imágenes y de edificaciones? En el caso de esas fotografías que vayan a ser expuestas, que vayan a ser reproducidas en un libro, el fotógrafo tiene que consentir la comunicación pública. Una exposición de arte es una manifestación del ejercicio de sus derechos de comunicación pública, y la aparición en un libro es una manifestación de su derecho patrimonial de reproducción. De manera que en todo caso el fotógrafo debería
acceder a la publicación. O sea, debería existir un acuerdo entre las partes para la posibilidad de reproducir sin inconvenientes esa fotografía. En el caso de obras arquitectónicas, cuyos derechos de autor se entiende están vigentes, y la obra arquitectónica, digamos, que forme parte esencial de la fotografía, debería recabarse la autorización del titular de sus derechos. Y en el caso particular, y me voy a coger como ejemplo, yo me fui a los silos de los Molinos Dominicanos cuando el fallecido maestro Carlos Cruz Diez hizo la intervención pictórica para crear los silos cromo interferentes. Sí. Yo hice un documento fotográfico desde que comenzó a hacerse la intervención hasta el final. ¿Puedo yo disponer y hacer libremente ese libro de los desaparecidos silos cromo interferente y no tener que pedirle permiso a nadie? Fíjate, hay un aspecto interesante, no lo referí, pero quiero resaltarlo ahora, y es el hecho de la fotografía de una obra artística. Así como en la fotografía de la imagen de una persona confluyen los derechos del fotógrafo y los derechos de la persona fotografiada, en el caso de la fotografía de una obra artística, van a coincidir entonces los derechos de los dos titulares, del fotógrafo y del artista que plasmó esa obra. En este caso, Carlos Cruz Diez. Carlos Cruz Diez tendría que ser contactado, bueno, ya murió, pero en su momento debió requerirse la autorización para la reproducción fotográfica de su obra artística en fotografías. Pero aún estando ya desaparecida la obra, tendría No, que contactar. aún ya desaparecida la obra, indudablemente que no. Porque los hilos fueron pintados de blanco, o sea que... Sí, fueron pintados de blanco y ya no se Okay. requeriría autorización. Nos pregunta Carmen Prieto Villegas. Hola Edwin, si deseo tomar fotos de los monumentos coloniales para usarlo en un libro, ¿debo pedir autorización al Patrimonio Cultural o al Ministerio de Cultura o por el tiempo transcurrido de su construcción no tengo que hacerlo? No tendría necesidad de ninguna autorización porque son monumentos que están en dominio público, o sea, tienen construido más de 500 años. Nos pregunta David Soto, no entiendo muy bien la pregunta. Dice, ¿no debería tener regalías con los fotógrafos y los videógrafos y estudios de cine porque su programa tiene fin de lucro? No entendí muy bien la pregunta. Bueno, asumo que quizás el hecho de que aparezca una fotografía en una película, supongamos, qué sé yo, en una sala, en un espacio, y la fotografía sea un elemento dominante de determinada toma, por supuesto que el fotógrafo necesitaría ser contactado y recabada su autorización para que esa imagen fotográfica pueda aparecer en la obra cinematográfica. Todo uso, perdón, esto es importante aclararlo, toda explotación de una obra protegida por derecho de autor por parte de un tercero necesita la autorización del autor. Ya sea un fotógrafo, ya sea un escultor, ya sea un músico, ya sea un arquitecto. Toda explotación de una obra por parte de un tercero necesita la autorización del autor. A menos que esa obra esté en dominio público. Y en el caso de un noticiero, ¿tiene que pedir permiso para cualquier tipo de imágenes de pietaje viejo o no? No, porque en ese caso hay un fin informativo que es permitido, es amparado por la ley. Alberto Álvarez nos pregunta, tenía entendido que el fin comercial se refería más a fines publicitarios, es decir, si hago una foto de calle donde sale una persona, no la puedo ceder para que se haga publicidad de un producto, pero si produzco un libro de compilación de un portafolio o exposición fotográfica, no necesitaría un descargo de los sujetos. Y ante todo, muchas gracias Edwin por su excelente exposición, me es de mucha utilidad. Sí, Alberto tiene la dualidad de que es abogado y es artista del lente. Necesitaría la autorización porque él se va a lucrar con esas imágenes. O sea, el uso publicitario es uno de los usos comerciales. Y como decía, la jurisprudencia cuando habla de usos comerciales, señala que debe entenderse ese concepto en el sentido más amplio posible. Y si nos vamos, por ejemplo, al término de uso en el comercio que utiliza la ley de propiedad industrial, es igualmente a título ejemplificativo que lo hace el legislador, de manera que el uso comercial puede tener infinidad de aplicaciones.
Nos pregunta Mildred Canaguate, si una persona me demanda por publicar una foto sin su autorización, ¿el monto de esa demanda es fijo o la persona puede pedir lo que quiera? La persona puede pedir lo que quiera, el papel aguanta lo que quiera, pero en todo caso será el tribunal el que fijará el monto de la indemnización. Por supuesto, la parte demandante tiene no solamente la carga de la prueba del daño, sino también del monto del daño. O sea, en qué medida afectó la reproducción de esa fotografía a, a su aspecto moral. O sea, qué tanto lo afectó. Esa medida del daño tiene que ser igualmente establecida, concretada en la demanda para que el tribunal pueda acceder a la fijación del monto que la persona reclama. Eso es parte de lo que yo te preguntaba de los daños punitivos. Sí, claro. Pero en todo caso, el juez tiene libertad para fijar el monto. Pero la persona demandante tiene que hacer el mayor esfuerzo, reitero, para probar el daño y la extensión del daño en cuanto a lo económico. Nos pregunta María José García, Carlos, pídele que aclare si la venta de una obra de arte es comercial, de una fotografía artística en nuestro caso. Sí, o sea, si hay una remuneración de por medio, indudablemente que hay una transacción. Independientemente de ser un bien cultural, es un bien comercial. Nos pregunta Adrián Samuel Estrella, en el caso de una construcción de un monumento nuevo, ¿necesitaría permiso para tomar una foto de ese nuevo monumento? Yo entiendo que sí, o sea, porque la obra arquitectónica nueva, reciente, tiene frescos. Los derechos autorales en cabeza del arquitecto o de la persona que sea titular de los mismos. Nos pregunta Richard Tejada, tengo dos fotografías de dos niños en una de las estaciones del metro. Estos niños son pedigüeños. ¿Tiene alguna implicación si yo publico dichas fotos? La publicación de una imagen tomada en público es libre, reitero, artículo 36 de la ley. ¿Y qué ocurre si una foto es publicada, nos pregunta Freddy Ruiz, en la red y por tratarse de una actividad pública no se ha recabado autorización, pero alguien la toma de la red y la modifica y hace algún reclamo de su derecho de imagen? Sí, claro, podría prosperar la reclamación por la violación al derecho de la propia imagen e incluso del mismo fotógrafo, si la fotografía es modificada, porque afectaría en todo caso su derecho moral de integridad, porque el fotógrafo tiene derecho a que la obra permanezca tal cual él la concibió, sin ninguna alteración, sin ninguna modificación. Dice, en un restaurante, Ana Karina Gómez, ¿puedo usar la foto del plato o platillo o cóctel que estoy degustando para uso comercial? Saludos a Karina, interesante pregunta. Bueno, es debatible el hecho de que un plato pueda ser protegido por derecho de autor. Entiendo que no hay ningún inconveniente, porque ¿cómo podría reclamar el chef derechos autorales sobre el plato? Ya que es consumible, es fungible inmediatamente. Edwin, ¿y qué pasa si el plato tiene el logo de ese restaurante donde tú fuiste? ¿Habría que cuidarse más ahí? Habría que cuidarse más porque seguramente ese logo estará registrado como marca figurativa, eventualmente. Y el restaurante no quisiera vincularse a esa persona, eventualmente, no quisiera vincularse a un medio en el cual su logo aparezca. Nos pregunta Hilda Pellerano, ¿cuál es la diferencia entre el derecho de distribución, derecho de reproducción y comercialización? Son ambos integrantes de lo que uno podría llamar el derecho de comercialización. El aspecto patrimonial del derecho de autor, el contenido patrimonial frente al derecho moral, permite que el fotógrafo pueda recibir beneficios por la explotación de su obra, ya sea, como decía, reproduciéndola, distribuyéndola, haciendo una comunicación pública o permitiendo su transformación pública. O sea, son todos partes integrantes de la explotación permitida por la ley respecto de la obra.
Nos comenta Alberto Álvarez, tenía entendido que el fin comercial se refería más a fines publicitarios, es decir, si hago una foto de calle donde sale una persona, no la puedo ceder porque para que se haga publicidad de un producto, pero si Sí, el producto... ya la contestamos, Ya la contestamos, ¿no es ya la así? contestamos, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que me confundí con Alberto. Alberto no respondió. En el caso de Vivian Mayer no aplica ya que ella perdió sus derechos patrimoniales, ya que los negativos estaban dentro de unos activos embargados. ¿Serían los activos embargados de ella? Es posible, es Es posible. posible. Estoy tratando de ver. Pedro Vargas, ya la pregunté. Rafael Sánchez, hay caretas, no se ven las caras. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso, el fotógrafo estaría feliz porque si la imagen de la persona no es identificable, no habría inconveniente con la publicación de la Y si es fotografía. el caso de una careta de los Pepines de Santiago, de una famosa agrupación carnavalesca y que luego quiera decir el autor de esa careta que estamos utilizando el uso de esa imagen de manera inapropiada, ¿qué pasa? Una obra del folclore se considera dentro del dominio público y eh, siendo la imagen o sea, siendo una careta prácticamente contentiva de los mismos rasgos en todas sus manifestaciones, no podría pretenderse un derecho de autor sobre ella. Claro, sería una cuestión casuística y yo entiendo que no podría predicarse el elemento de la originalidad respecto a una careta de carnaval. Me pregunta Carlos, a mí no me queda claro si una persona toma una foto en un lugar público, la pone en Instagram, sale una persona en el fondo, esa persona del fondo puede reclamar algo. En el caso de una red social se le otorga una licencia a la red social respecto de la fotografía. Eventualmente esa licencia podría incluir un uso comercial de la imagen. Eventualmente esa persona sí podría Pero reclamar. si es publicada solamente en las redes sociales. No. Yo voy al malecón y le hago una foto a un hijo mío, pero atrás sale una niña y yo la hice solamente con el fin de subir a las redes sociales. ¿Qué pasa? Esa niña estaba en un espacio público. Sí, estaba en un espacio público, no habría en ese caso eh, inconvenientes porque la fotografía se toma en un acontecimiento desarrollado en público y en ese caso la publicación del retrato es libre. Nos pregunta Limber Díaz, buenas noches, ¿cómo puedo proceder, caso hipotético, contra un tercero que se haya apropiado de una fotografía sin el consentimiento del autor y sin llegar a un acuerdo económico? En ese caso cabría demandar a esa persona por el uso no autorizado de la fotografía por la violación de sus derechos patrimoniales, apoderando ya sea a un tribunal civil del domicilio del demandado o eventualmente a un tribunal penal interponiendo una querella en contra de esa persona. O sea que en estos casos primero se debe proceder civilmente antes de caer en la parte penal. No. Son dos vías diferentes. La ley de derecho de autor prevé que cualquier persona que se sienta afectada por la violación de sus derechos tiene la posibilidad de opción o acciona por la vía civil o por la administrativa o por la penal. No, hablando de eso, Aurelio Elena nos pregunta, en el caso de que una foto tuya le cambien el nombre, ¿qué se procedería? Ahí habría una violación al derecho moral de paternidad que implica también una violación al derecho de autor y esa persona sería perseguible civil o penalmente. Ok. Todas estas, nos pregunta Rafael Sánchez Cernuda, todas estas disposiciones y leyes se aplican a audiovisuales y a la performance. Sí, la ley de derecho de autor aplica para toda creación intelectual del ámbito artístico o literario. Y en la ley aparece una lista de obras protegidas, pero es una lista a título ejemplificativo, es una lista abierta, no es una lista cerrada. Y justamente están incluidas ahí las obras audiovisuales, las obras cinematográficas y los performances, entendidos como puestas en escenas de una obra coreográfica o una obra dramática. Pero, por ejemplo, yo fui al performance de Raquel Pallewonsky que celebró en el sótano del Museo de Arte Moderno
y me llevé mi cámara e hice un video. ¿Qué pasa si yo quiero presentar esa performance en una exposición? ¿Le tengo que pedir autorización a Raquel Payewonsky? ¿Lo puedo hacer libremente? ¿Qué pasa con todas esas personas que intervinieron en esa performance? Interesante pregunta. Podría hacerse uso en ese caso del artículo ya señalado de la ley, de que la reproducción de la imagen de la persona es libre en el caso de que se trate de un acontecimiento de interés público. O sea que estaría cubierta esa posibilidad. Ok. Nos pregunta Juan Elvin, ¿la firma, marca de agua, debe ser por cada fotografía o registro o es un registro único? Debería ser por cada fotografía, aplicada en cada fotografía. Fausto Fontana, obra fotográfica que obtenga un premio en metálico, pasos a seguir. Determinar si el mecenas que organiza el concurso y que eventualmente será el que podrá disponer de la fotografía, tendrá o no los derechos de autor sobre ella. Ya las partes ahí decidirán si el fotógrafo permanece con los derechos o los va a ceder en provecho de la institución que organizó el concurso. Alberto Rojas, si una fotografía sin autorización del autor aparece en un concierto o acto público fuera del país, ¿qué aplicaría? Aplicaría la ley procesal del país en el cual se haya cometido esa violación. O sea, que habría que probar en ese caso que se violentó los derechos Que de se violentaron los derechos de esa uso de la persona en el imagen. uso de la imagen, exactamente. Pienso que se debe referir a, tú sabes que ahora se ponen muchas pantallas digitales y se van procesando imágenes, o sea que se pudiera, en ese caso tendría que procederse legalmente con un abogado del país donde se infringió la ley. Sí, la ley de derecho internacional privado, en el caso dominicano, establece que la persecución de la violación se va a realizar al amparo de la ley del país donde se reclama protección, y lo establece también el convenio de Berna en virtud del trato nacional. Nos pregunta Betsaida Imaya, buenas noches, gracias a mi homólogo, el doctor Edwin Espinal, por la invitación, como siempre brillante con esta interesante temática de la fotografía. Felicidades, mis afectos. Gracias, Betsaida, por Gracias, acompañarnos. Betsaida. Dice, vamos a tener la última pregunta porque estamos abusando de Edwin. Dice aquí, finalmente, de acuerdo con el no requerimiento de autorización, que no entiendo la pregunta, que es como demasiado. Fernando Puig Miller dice, finalmente, de acuerdo con el no requerimiento de autorización. No sé si tú la entiendes la pregunta, Edwin. No sé si estará incompleta. No sé si Fernando podría completarla. Sería bueno que lo escribiera en el chat antes de que despidamos la transmisión. Quiero agradecer hemos tenido casi 100 participantes a lo largo de toda la noche. Lo quiero agradecer la paciencia, la buena voluntad de un viernes, escuchar esta maravillosa intervención de Edwin que nos ha acompañado en esta noche. Dice y Lexis Martínez, aplica que la persona reclame. ¿Qué persona? La que se siente usurpada en el derecho de que se hizo la imagen. Sí, Bueno, o sea, si hubiese explotación comercial de la imagen, esa persona podría reclamar si no se obtuvo su consentimiento previamente para ese uso. la doctora Virginia Flores Sazo, arquitecta, muchas felicidades a Edwin por esta excelente exposición y a Carlos por esta magnífica iniciativa y muy buen tema. Muchas gracias, Virginia. Tamara Valdés San Pedro dando las gracias también, y nuestra directora Mayra Johnson, interesante conversatorio. Felicitamos al director del Centro de la Imagen y al señor Edwin Espinal, impresionante cómo maneja el tema. Adrián Estrella también agradece y de verdad que me siento altamente complacido con esta charla didáctica, Edwin, de verdad. Creo que ha sido muy ilustrativa para todos nosotros que estamos imbuidos en el mundo de la imagen, y que creo que va a ser de gran apoyo para que todos preservemos nuestros derechos como fotógrafos y sepamos respetar los derechos también de las personas que estamos incluyendo en nuestras imágenes, porque los derechos van de lado y lado. Claro, claro.
Bueno, pues nada, si no tenemos más nada, de verdad que Yo se creo que agradece la pregunta. no sé si la pregunta de Fernando ya estará disponible. No vino la pregunta de Fernando. Hay un nuevo mensaje, dice, quería decir si se aplica, gracias por el, no, quería decir si se aplica que las personas reclamen si la foto sale de espalda. Eso es de Leslie Martínez. O sea que si la persona sale de espalda, no se reclama el derecho. Recordemos ahí la foto, creo que es de Max Poe, de la espalda de Trujillo. Si la persona es perfectamente identificable, puede reclamar. Bueno, es que era una foto icónica de Max Sí, Poe, del busto que se hizo para hacer el busto a Trujillo. sí, sí. Sí. Rafa Sánchez Cernuda nos pregunta la de los talleres. ¿A qué talleres te refieres, Rafa, específicamente? Dice Ana Karina Gómez, muchas gracias, excelente exposición y anfitrión. Olivares, Edwin es orgullo dominicano. Edwin, te han echado mucho piropo, no te puedes quejar. Dice Rafael Sánchez, mi pregunta era anterior. Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que ya sí estamos listos para despedir. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Gracias, Edwin, por tu generosidad. Y Como los no. invitaremos a un próximo encuentro donde compartiremos más con ustedes. Que pasen un feliz resto de la noche.